Muy bien, nuevo bloque en Punta la M en vivo y ya con Maggie Bagliardelli. ¿Cómo le va? Hola Pauli, ¿cómo estás? Buen día también para toda la gente que está del otro lado. Una mañana muy linda también. Muy agradable, 21 Muy agradable, grados. pero 29 vi de máxima. 30, se va más arriba todavía. Y sigue calentito todo porque las definiciones en torno a lo que está pasando después de las elecciones municipales no han terminado, ¿no? El escrutinio definitivo, quién ocupa la banca 19. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este bloque. Lo presentamos a Fernando Pérez, el secretario de la Junta Electoral de nuestra municipalidad, de nuestro gobierno, para que nos comente cómo han resultado las elecciones y estas cuestiones que todavía esperan una definición. Hola Fernando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, y como decíamos, todavía está todo muy calentito, muy reciente estas elecciones. Coméntenos, ¿cómo vieron ustedes, por ejemplo, la cuestión del protocolo de bioseguridad? ¿Qué evaluación pueden hacer de lo realizado en la elección del domingo? A ver, en términos generales, más allá de alguna cuestión que tuvimos y que es cierto en el arranque de algunas mesas, hay muchas cosas que resultaron bien como habían sido planeadas. Cuestiones en relación, por ejemplo, al padrón georreferenciado, yo creo que ese es un dato muy importante, salvo, por supuesto, son cuestiones perfectibles, que habrá que ir trabajándolas y puliéndolas, pero esta cuestión de el acotamiento de la distancia entre el domicilio del elector y el establecimiento de votación, yo creo que en términos generales funcionó muy bien, como así también el hecho de que no se veían grandes concentraciones de personas en los establecimientos. No es casualidad, más allá de que es cierto, no concurrió la cantidad de electores que uno hubiera querido, pero también es cierto que esa cuestión de advertir una baja concentración de personas tenía que ver con haber ampliado la cantidad de establecimientos de votación y haber disminuido la cantidad de mesas por establecimiento. Yo creo que eso funcionó muy bien, espero que sea un sistema que llegue para quedarse. Otra cuestión en relación al protocolo sanitario, yo creo que se cumplió, en eso los facilitadores que acudieron a su tarea lo hicieron cumplir, la gente yo creo que actuó muy bien en general el riocuartense y también la colaboración de la Fuerza de Seguridad y del EDECOM, que realmente tuvieron una participación trascendental el día 29. Por supuesto que habrá cuestiones que hay que revisar, pero en términos generales yo creo que lo que tenía que ver con esta cuestión sanitaria se cumplió, lo que tenía que ver con el distanciamiento se cumplió, el padrón yo creo que anduvo muy bien y sobre todo además no olvidarnos de el sistema de carga que anduvo fantástico. Establecer un centro de transmisión por establecimiento permitió un flujo de ingreso de datos, yo creo, sin precedentes. Sí, eso es destacable, ¿no? Se podía observar y disfrutar al menos por parte de la actividad periodística que necesitamos de la inmediatez de los resultados y no especular con el boca de urna. Fernando decía recién, ojalá que sea un sistema que llegue para quedarse, el tema de la ampliación de los establecimientos donde hacer el voto. ¿De qué depende de que esto quede así? No, seguramente, a ver, son cuestiones a trabajar con la Junta Electoral. El padrón georreferenciado se hizo a través de un software de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero son padrones que después hay que mantenerlos actualizados e ir depurándolos, y eso eventualmente hay que trabajarlo con la Cámara Electoral y con los registros civiles de los precircuitos. Es decir, son cuestiones que requieren un cúmulo de recursos humanos y logísticos que por ahí no trascienden, pero es muy importante. Por eso digo que espero que sea un sistema que llegue para quedarse, para que lo podamos capitalizar y emplearlo en futuras elecciones. De hecho, la gente estaba muy contenta con este padrón georreferenciado, porque realmente había gente que podía votar al frente, en la escuela que estaba al frente, y que en otras oportunidades tenía que cambiarse de barrio. Lo meto, Fernando, al tema de la disputa por la banca 19 entre Pablo Benítez de Juntos por Río Cuarto o Miguel Beso de Riocuartenses por la Ciudad. ¿En qué situación está esta definición? Entendíamos que esperaban el escrutinio definitivo. Exacto, vos bien lo has dicho. En realidad hay que esperar, por cuestiones procesales, hay que esperar un plazo desde que se hace la elección hasta que se hace el definitivo, que son de 48 horas. Ya la Junta Electoral ha convocado para mañana miércoles 2 de diciembre
a las 9:30 horas en la sala de situaciones la audiencia que prevé nuestra ordenanza municipal para realizar o para comenzar el escrutinio definitivo. Ahí están invitados obviamente los citados, los apoderados, se verá esta cuestión y en base al resultado de la audiencia del escrutinio definitivo, ya la Junta Electoral dictará 2 resoluciones que son trascendentales, una que tiene que ver con la aprobación de las elecciones y la otra fundamentalmente que tiene que ver con la proclamación de las autoridades electas. Pero no puedo anticiparme porque en realidad debemos esperar el resultado de la audiencia de mañana. Claro. Y por otro lado, el tema del referéndum que se votó también, esa otra boleta en blanco y negro, con esas 2 preguntas que nos explicaba también usted la semana pasada, y qué votó la gente, qué dice. Y otra cosa que le quería preguntar es, ¿por qué se llevó a cabo esto? ¿Quién impulsó la idea? Bien, eso, mire, casualmente lo hablaba esta mañana con el presidente de la Junta Electoral, con Rolando Guadaña, un poco repasando algunas cuestiones que tienen que ver con el resultado ya, y casualmente hablábamos de esta cuestión del referéndum. El referéndum lo fue por ordenanza municipal, es decir, el Consejo dispuso sujetar a referéndum popular la modificación de 2 artículos de la Carta Orgánica. Y sobre eso se trabajó en todo el proceso electoral. Y mucho se decía de que el reportense no conocía esta cuestión del referéndum, que no iba a saber qué hacer, y la verdad es que los datos objetivos nos demuestran otra cosa totalmente distinta. Fíjese que el total del padrón electoral para la para la boleta destinada a los cargos municipales votó el 50% del electorado. Y para la boleta del referéndum, que muchos decían que por ahí iba a quedar esta boleta sin utilizar, y la verdad es que los datos nos demuestran otra cosa totalmente distinta. El 49% del electorado votó por la boleta del referéndum, es decir, solamente un punto distinto a la BUS. Con lo cual, el riocuartense, cuando concurrió a votar, también ejerció su derecho a votar la modificación de la Carta Orgánica. Y fíjese otro dato de color. Esta boleta tenía 2 artículos que modificar, con 2 preguntas distintas. El artículo que tiene que ver con adelantar las sesiones del Consejo Deliberante, las sesiones ordinarias al 1 de febrero, ¿sí?, tuvo de la cantidad de votos escrutados, se llevó un 85% por el sí y un 15% por el no. Es decir, se aprobó la modificación de adelantar las sesiones ordinarias del 1 de febrero. Y fíjese que el otro artículo, el que tiene que ver con la creación de la Junta Electoral Permanente, obtuvo un 65% por el sí, es decir, marcado el sí, y un 35% por el no. Es decir, que la gente ni siquiera votó a conciencia, es decir, una opción practicó en un sentido, otra opción practicó en algún caso en otro sentido. Es decir, la gente entendió perfecto la boleta, entendió perfecto qué es lo que se tenía que votar y así manifestó su voto. Fernando, no le quiero contradecir, pero en diálogo con alguna de las personas que estaban entrando a las escuelas, había mucha gente que no tenía ni idea qué significaba esas modificaciones, qué implicaban. Y se lo quiero también preguntar ahora al aire, aprovechando que está en comunicación con Puntal AM, ¿qué implica que haya una Junta Electoral permanente? Perdón que vuelva sobre lo anterior. Puede ser algún caso, por supuesto, pero por eso te decía, los datos objetivos, uno cuando ya tiene el resultado, es muy distinto la percepción que uno puede tener de algún universo pequeño a tener en cuenta los datos de todo el universo de estudio, ¿sí? Pero bueno, no quiero entrar en polémica con esa cuestión. Respecto a la Junta Electoral que vos me decías, implica precisamente permitir, primero, que se solucione este problema entre comillas, que veníamos teniendo de integrar la Junta Electoral con jueces del Poder Judicial. Jueces que han tenido actuaciones impecables y que hemos tenido un lujo de tener los jueces que han integrado las distintas juntas electorales. Sin perjuicio de eso, en este caso ya integrar una Junta Electoral permanente significa que se integra por jueces de faltas, en donde ya hay una estructura permanente y en época de elecciones tendrían competencia electoral. Y permitiría de esta forma continuar con el trabajo de distintos aspectos que tienen que ver con el proceso. Por darle un ejemplo, sostener este padrón cívico municipal, tenerlo actualizado
y llegar en las mejores condiciones posibles a cada una de las elecciones. Claro, y eso significaría que la Junta Permanente sería remunerada, porque tenemos entendido que los jueces trabajan ad honorem hoy. ¿Qué significaría que estén designados en una Junta Permanente? Los jueces que han integrado las juntas electorales hasta el momento, efectivamente, no han percibido absolutamente nada, ni siquiera viático. Es decir, han actuado totalmente ad honorem. Y la integración tampoco implica un mayor gasto porque ya cae sobre la estructura de los jueces de faltas que ya están designados. Claro, ahí está. No es que designas otros jueces para integrar la Junta Electoral, ya cae sobre la estructura de los jueces de falta que actualmente están en ejercicio y que en realidad se les suma a la competencia que ellos ya tienen, se les suma la competencia electoral. Está bien. Se supone, Fernando, que con este referéndum positivo, el Consejo Deliberante ya está en condiciones entonces de reformar la Carta Orgánica el próximo jueves, por ejemplo. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Finalmente, Sí, Fernando, quería preguntarle por la gente que vino desde Defensorías del Pueblo de otros lugares, por ejemplo Cava, pero también de otras provincias, si tuvo la posibilidad de hablar, de intercambiar de sus observaciones, sus visiones acerca de los comicios, ¿no? Que fueron históricos en todo sentido. Sí, con ellos en realidad, no solamente en esta oportunidad, hay muchos de ellos que han sido invitados a las distintas audiencias que venía desarrollando la Junta Electoral, simplemente como observadores. En muchos de ellos se trabajó con ellos durante el proceso, por eso yo les decía que ha sido un proceso en el cual la Junta Electoral se fue nutriendo de distintas observaciones, sugerencias, no solamente las que hacían los apoderados, sino también, por ejemplo, observadores externos, los cuales en este contexto actual que nos ha tocado vivir, iban dando por ahí alguna sugerencia o observación que por supuesto fue bienvenida. Por supuesto, el día domingo pude tener contacto con algunos de ellos. Yo sé que algunos de ellos ya estaban, en realidad habían sido invitados, muchos de ellos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, y sé que iban por distintos colegios observando el cumplimiento de distintas cuestiones, sobre todo lo que tenía que ver con el protocolo sanitario. Pero hay muchos de ellos, por supuesto, que tuve contacto durante todo el año. Claro. Buenísimo, Fernando, muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM. Bueno, como decía Pablo la semana pasada, lo estuvimos molestando casi todos los días en la previa de las elecciones, así que muy amable. No, al contrario, no molestan para nada, nos han ayudado muchísimo a difundir muchísimas las cuestiones que he tenido que ver con este proceso. Que tengan muy buen día. Igualmente, gracias. El secretario de la Junta Electoral, Fernando Pérez, haciendo la evaluación de todo un poco, de los protocolos, de los procedimientos, de la gente que asistió a emitir su voto, de este 49,9%. Bueno, todo lo que pasó y lo que puede decirse oficialmente acerca de lo que fue el referéndum, ¿no? Que fue importante. Para algunos el voto a conciencia, para otros faltó elaboración y educación y publicidad o propaganda al respecto para instruir qué se iba a votar. Todo esto lo vas a encontrar ampliado luego en la nota que queda guardada en YouTube de Puntal AM.